Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 119 de nuestro curso de precálculo. En esta segunda parte de esta lección vamos a ver dos ejemplos de solución de triángulos en donde vamos a aplicar la ley de la tangente, la última propiedad trigonométrica que hemos estudiado, ¿verdad? Y el primero de esos ejemplos dice lo siguiente: en un triángulo llamado ABC, la medida del ángulo C es 80 grados, la medida del lado A minúscula, que es el lado opuesto al ángulo A mayúscula, es 100 pies, y la medida del lado B minúscula, que es el lado opuesto al ángulo B mayúscula, es 75 pies. Determine las medidas de las otras partes del triángulo, los ángulos a la décima de grado más cercana. Fíjense que no nos dice la exactitud con que vamos a determinar la medida del tercer lado, que es el C, que es el que no conozco, ¿verdad? Así que como no dice nada, vamos a usar el criterio aquel de que como las medidas de los dos lados que nos dan están al pie más cercano, pues la medida del lado C también la daremos al pie más cercano, ¿ok? Bueno, pues fíjense que como yo conozco las medidas de los lados A y B, yo podría usar esta versión de la tangente que usa las medidas de los lados A y B, que dice la medida del lado A menos la medida del lado B entre la medida del lado A más la medida del lado B es igual a tangente de la mitad de la diferencia de las medidas de los ángulos A y B, que fíjense que son los ángulos precisamente opuestos a estos lados cuyas medidas me dan, ¿verdad? Sobre la tangente de la mitad de la suma también de las medidas de esos ángulos A y B, que son los ángulos otra vez opuestos a los que aparecen aquí, ¿verdad? Bueno, pues fíjese, usted dirá, bueno, yo conozco la A minúscula y la B minúscula, esas sí las conozco, ¿verdad? Pero de A y B yo no conozco ninguno de los dos. ¿Cómo yo voy a poder entonces bregar con esto, ¿verdad? Si tengo dos desconocidas y nada más una sola ecuación aquí. Bueno, pues fíjese qué suerte tenemos, porque de la geometría yo sé que de la suma de las medidas de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto sumarán las medidas de estos dos ángulos que no conozco? Pues serían 180 grados, que tienen que sumar las medidas de los tres menos la medida del ángulo que yo conozco, que es 80 grados, ¿verdad? Y 180 grados menos 80 grados da 100 grados. Así que eso quiere decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B tiene que dar 100 grados. ¿Ves? Que efectivamente, si yo sumo este ángulo más este ángulo, me tiene que dar 100 grados, cosa de cuando yo le sumo la medida del tercer ángulo, que es 80 grados, me da los 180 grados. ¿Ves? Así que fíjese que yo conozco cuánto es esto, a pesar de que no conozco ni cuánto es A ni cuánto es B. ¿Ok? Bueno, pero entonces yo necesito aquí la mitad de la suma de las medidas, así que si la suma de las medidas es 100, la mitad de la suma de las medidas serán 100 grados entre 2, que son 50 grados, ¿verdad? Bien, pues sustituimos ahora los valores que conocemos en 1, en esta versión de la tangente que dijimos que íbamos a usar, y recuerde que decidimos usar esta porque conocíamos las medidas de los lados A minúscula y B minúscula, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver, la medida del lado A minúscula es 100, mírela allí, menos la medida del lado B minúscula es 75, mírelo aquí, sobre la suma de esas mismas medidas, 100 más 75. Será igual a la tangente de la mitad de A menos B, que eso sí que no lo conozco, sobre la tangente de la mitad de A más B, que encontré que la mitad de A más B es 50 grados, ¿ves? Así que 100 menos 75 es 25, sobre 100 más 75 es 175, será aproximadamente igual, porque ahora voy a buscar una aproximación para la tangente de 50 grados usando la calculadora. Será la tangente de la mitad de A menos B sobre la tangente de 50 grados, que según la calculadora es 1.1975 a 4 lugares decimales, que recuerde que son los lugares decimales a los cuales vamos a redondear siempre los valores de las funciones trigonométricas o circulares que usemos, ¿verdad? Y que no sean exactas, ¿ok? Bien, ¿de dónde entonces la tangente de la mitad de A menos B será igual a esto que está acá, 25 entre 175, que se reduce a un séptimo, ¿verdad? Porque 25 entre 25 da 1 y 175 entre 25 da 7, un séptimo por esta cantidad que está aquí, que es la tangente de 50 grados, 1.1975. Y si yo multiplico un séptimo por 1.1575, que es lo mismo que decir 1.1975 entre 7, me da aproximadamente 0.1711. Así que esa es la tangente de la mitad de la diferencia de las medidas de los ángulos A y B. Por lo tanto, si esa es la tangente de esto, la mitad de la diferencia de las medidas de los ángulos A y B será la tangente inversa, ¿verdad?, de este valor, que es la tangente precisamente de ese ángulo a mitad de A menos B. Y si yo busco en la calculadora la tangente inversa de 0.1711, me da aproximadamente 9.7 grados. Así que eso quiere decir, fíjense, que la mitad de la diferencia de las medidas de los ángulos A y B es 9.7 grados. Pues mire, yo voy a formar ahora un sistema de ecuaciones que dice que la mitad de la
diferencia de A y B, que sería la mitad de A menos la mitad de B, es aproximadamente lo que nos ha dicho aquí, ¿verdad? La mitad de la diferencia de las medidas de los ángulos A y B es 9.7 grados, y la mitad de la suma de las medidas de los ángulos A y B yo encontré que era 50 grados, y dicho sea de paso, la mitad de A más B es la mitad de A más la mitad de B. Así que tengo este sistema de ecuaciones que está aquí, ¿verdad? Fíjese que si yo sumo esas dos ecuaciones, ¿verdad?, aplicando el método aquel de eliminación por sumos resta, se me eliminan los valores, más bien los términos que contienen a nuestra incógnita B, la medida del ángulo B, porque negativo 1/2 de B más 1/2 por B se eliminan, ¿verdad? Y 1/2 de A más 1/2 de A da un A completo, pero ese A completo se refiere a la medida del ángulo A. Así es que eso será, ¿verdad? Esto da la medida del angular, sumar la mitad de la medida del angular más la mitad de la medida del angular, da la medida completa del angular, será aproximadamente igual a 9.7 grados más 50 grados, que da 59.7 grados. Fíjense que este es un valor aproximado, ¿verdad? Y este dijimos que es exacto, porque lo encontramos que es exacto, ¿verdad? Pero al sumar una aproximación más un valor exacto, da una aproximación. Así que ya tenemos la medida del ángulo A, que es aproximadamente 59.7 grados. ¿Cómo busco ahora la medida del ángulo B? Bueno, pues precisamente sustituimos en 2. Y 2 era esto, ¿verdad? Que decía que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B era 100 grados, ¿verdad? Así que si yo sustituyo lo que es la medida del ángulo A, que es 59.7, ¿verdad?, más la medida del ángulo B, que la estoy representando con la letra B mayúscula, será aproximadamente igual a 100, ¿verdad?, que es lo que dice la ecuación número 2, que es donde estoy sustituyendo. Y de ahí yo saco que esa incógnita B será aproximadamente igual a 100 grados, y transponemos, ¿verdad?, restando en ambos lados esta cantidad, 59.7 grados. O sea que B, que es lo mismo que la medida del ángulo B, será aproximadamente, y 100 grados menos 59.7 grados da 40.3 grados. Pues ya tenemos la medida de los dos ángulos, del ángulo A y del ángulo B. ¿Cómo buscaremos la medida del ángulo del lado, más bien C? Pues mire que yo podría ahora usar, si quiero, la ley del seno, ¿verdad que sí? C entre el seno de C será igual, por ejemplo, a B entre el seno de B, porque ya conozco también a lo que mide el ángulo B, ¿verdad?, que es 40.3 grados. Y de ahí sacaríamos lo que es C, ¿verdad? Así que yo podría ahora pasar a usar la ley del seno, pero voy a usar otra vez la ley de la tangente, ¿ok? Y entonces vamos a indicar eso. Vea que para buscar la medida del lado C minúscula, ¿verdad?, podemos usar la ley del seno. Fíjense que yo dije, puedo usar esta versión. C entre el seno de C es igual a B entre el seno de B, porque ya conozco también cuánto mide B, ¿verdad? Pero podríamos usar esta otra versión. C entre el seno de C es igual a A entre el seno de A, porque también conocemos ya cuánto es A, ¿verdad? Pero fíjense que tenemos dos versiones posibles para usar usando la ley del seno. Pero voy a usar otra vez la ley de la tangente, ¿verdad? Pero optamos por usar nuevamente la ley de la tangente. En particular, esta que dice así, mire. Ajá, fíjense que yo conozco ahora, conozco A y B, ¿verdad que sí? Y conozco los tres ángulos. Pues yo te quiero buscar C. Pues yo diría C, podría decir C menos B sobre C más B es igual a la tangente de la mitad de C más B, de C menos B, perdón, del ángulo C menos el ángulo B, sobre la tangente de la mitad de la suma de el ángulo B, C más la medida del ángulo B, ¿verdad? O usar el lado A, que es el que voy a usar. Podría usar el lado B, voy a usar el lado A, ¿verdad? O
O sea, voy a usar esta versión. C menos A entre C más A, la medida del lado C menos la medida del lado A, entre la medida del lado C más la medida del lado A, es igual a la tangente de la mitad de la suma, más bien de la resta, ¿verdad? Usamos la misma operación que tenemos aquí arriba, de los ángulos C mayúscula y A mayúscula, ¿verdad? C menos A, sobre la tangente de la mitad, entonces de la suma de las medidas de esos ángulos, que fíjense que son los ángulos opuestos a los lados que tenemos aquí en este lado de la ecuación, ¿verdad? C más A. ¿Sí? Así que esto será, vamos a ver, sustituimos los valores que conocemos, ¿verdad? Y sustituimos a seguir acá, ¿verdad? Tengan cuidado, recuerden que esto es parte, hasta aquí empezamos el original, ¿verdad? La solución original. Así que seguimos acá. Y sustituimos los valores que ya conocemos, ¿verdad? Bien, sería, ¿verdad? C, que no lo conozco, menos la A. La A es 100. Sobre C más 100, ¿verdad? Será igual a la tangente de la mitad de C. Pero el ángulo C mide 80 grados, que eso nos lo daban desde un principio, ¿verdad? Menos, y esto sería una aproximación, ¿verdad? Porque ya aquí voy a sustituir el valor de la medida del ángulo A, que ya era una aproximación, ¿verdad? 59.7 grados sobre la tangente de la mitad de la suma de las medidas de esos mismos ángulos, ¿verdad? Los ángulos opuestos a estos lados cuyas medidas tenemos acá, ¿verdad? Así es que será C menos 100 sobre C más 100 será igual a la tangente de la mitad de, y 80 menos 50.7 grados, vamos a ver lo que es 80 menos 59, perdón, 0.7 grados, eso nos da 20.3 grados, ¿no? Grados sobre la tangente de la mitad de la suma de estos, que sería medir 139, creo que es, 0.7 grados, 37, 9, 8, 5, 13, muy bien. Así que C menos 100 sobre C más 100 será igual a la tangente y la mitad de 20.3 grados. Vamos a ver cuánto es esto. Entre 2, ¿verdad? 20.3 grados entre 2. Eso nos da 10.15 grados, ¿verdad? 10.15 grados sobre la tangente y 139.7 entre 2. 139.7 entre 2, eso nos da 69.85 grados, 69.85 grados, ¿verdad? Ajá, 17, 2 por 11, 19, 2 por 6, 12, 1, 13, muy bien. Así que C menos 100, y esto será una aproximación, ¿verdad? Una aproximación. C menos 100 sobre C más 100 será aproximadamente igual. Vamos a ver cuánto es la tangente de 10.15 grados, ¿verdad? 10.15 grados. Eso nos da la tangente 0.1790. 0.1790 entre la tangente de 69.85, asegurándonos que esté en degrees, ¿verdad? La tangente es 2.7253. Y esto es aproximadamente igual a, vamos a ver, 0.1790 entre 2.757, perdón, 1.1790 entre